ejemplo de Argentina. Si bien cuando uno atina a analizar estas cosas se centra en el proceso nacional, los procesos de endeudamiento han sido a nivel latinoamericano y siempre han tenido efectos nocivos en varios de los países de Latinoamérica. De hecho, cuando uno analiza o se introduce brevemente en este tema, puede ver que la deuda externa o los procesos de endeudamiento se han dado en ciclos, digamos que se han repetido y que se desencadenan en un país, luego tienen efectos en otros y van de un país en otro. Entonces uno puede ver que resulta necesario hacer un enfoque regional, es decir, no solo de Argentina, sino mirar lo que pasa en México, lo que pasa en Brasil, lo que ha pasado en Ecuador y que tanto ha analizado Alejandro. Y bueno, eso requiere mirar que entonces hay cuestiones que van por debajo y que son características comunes en todos los países de la región. De hecho, una de las crisis de endeudamiento externo que se dieron en la década del 80 en América Latina afectaron a 18 países de la región. Eso hace que uno tenga que tener una mirada un poco más macro de la situación. Y lo otro que me parece importante decir es que al mismo tiempo los procesos de endeudamiento tienen una gran relación con los modelos de desarrollo. Es decir, los modelos de endeudamiento han significado una transferencia de recursos de los países en vías de desarrollo, o también llamados países periféricos, a las economías centrales, es decir, a las economías pensadas como desarrolladas. Y bueno, eso nos hace pensar en qué rol tenemos en el escenario mundial, es decir, qué rol han tenido las economías latinoamericanas en tanto esa sangría de recursos que se ha dado siempre a los países centrales, es decir, y con el modelo de desarrollo productivo, es decir, qué tipo de economía y qué sectores productivos van a ser los que promuevan el desarrollo económico que genera los recursos que luego se van, ¿no?, a través del pago de los servicios de la deuda, que no es más que el pago de los intereses. Bueno, eso hace necesario, me parece a mí, tener esta mirada, ¿no? Aunque parezca un poco lejano, el modelo de desarrollo productivo tiene muchísimo que ver con los procesos de endeudamiento. Así que bueno, después de esta pequeñísima introducción y muy breve, quiero pasarle la palabra a Alejandro para que lo aprovechemos al máximo esta noche y agradecerles a todos que se hayan tomado el tiempo de venir a que pensemos un rato en esto que tantas consecuencias negativas quizás ha tenido a lo largo de la historia de nuestro país y de la región latinoamericana. Así que muchas gracias nuevamente. Buenas noches. Y quiero agradecer a la Comisión de la Memoria que me haya invitado. Como decía Roberto hace un rato, esto lo hablamos hace un año, pero bueno, las circunstancias determinaron que justo en estos momentos tan complicados venga aquí a contar mi experiencia de la deuda. Cuando se habla de deuda externa, generalmente la gente piensa que es un tema del gobierno, que es un tema de los economistas, para que lo resuelvan, y lamentablemente se ignoran los mecanismos de la deuda, se ignora cómo la deuda afecta la calidad de vida de los ciudadanos, se ignora cómo se contrajo esa deuda, para qué sirvió o para qué no sirvió, porque la deuda es un sistema perfectamente articulado que utiliza el sistema financiero para tener ganancias exponenciales en la Argentina y, como decía Iván, en toda Latinoamérica y en otras partes del mundo. Lo que ocurre es que en la Argentina y en Latinoamérica también hay un particular nivel del secretismo en todas las operaciones, entonces nadie se entera de lo que realmente pasa, porque los informes oficiales no traducen la realidad de lo que se firma. Y un ejemplo que siempre me llamó la atención es cuando en 1992 el presidente Menem firmó el Plan Brady.
que fue en ese momento la mayor reestructuración de deuda soberana que hicieron los países latinoamericanos, lo hizo Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecuador, etc. El Congreso Nacional, que es el que constitucionalmente tiene que ocuparse de la deuda, fue informado en el 92 en 10 líneas de texto que se estaban realizando una serie de negociaciones, y en el 93 que se habían concluido. Pero nadie sabía qué se había firmado, qué obligaciones se habían contraído, qué tasas de interés iban a determinar que la deuda creciera exponencialmente en el 93 en adelante. Porque el secreto es una política de Estado de todos los gobiernos desde el 76 en adelante, y también si retrocedemos mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que, claro, ahora con todo lo que es el ciberespacio, es decir, las comunicaciones a través de Internet, por ahí es más difícil el ocultamiento, pero igual se oculta. Y aunque se han implementado leyes, el presidente Kirchner en el 2003 firmó un decreto, el decreto 1172, donde establecía la obligatoriedad de que todo organismo del Estado tenía obligación de dar a conocer ante el pedido de cualquier ciudadano, que ese ciudadano no tenía obligación de fundamentar por qué pedía. Pero bueno, a pesar del decreto, la información se siguió negando. El gobierno actual hizo una ley, o sea, en vez de, es decir, perfeccionó eso, pero para tenerla ahí archivada, ¿no? Porque por supuesto no ha sido aplicado. Pero bueno, yendo al tema esencial es decir, el tema de la deuda es grave. ¿Por qué? Porque una deuda que uno contrae, y esa deuda puede generar riqueza, puede permitir repagarla, es un tema. Esto ha sido tratado por los principales tratadistas de derecho administrativo desde hace décadas. El problema argentino es que nosotros nunca hemos contraído deuda, salvo excepciones muy puntuales, para generar riqueza. Siempre se contrajo deuda para especulación y después se pidió deuda para pagar esa deuda especulativa. Y así entramos en un ciclo realmente demencial. Una de las cosas que siempre me llamó la atención, ustedes habrán oído hablar de sobra del famoso empréstito Baring. El empréstito Baring fue constituido en 1824 y es un ejemplo de lo que pasa en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el empréstito Baring significó una obligación en ese momento del Estado de Buenos Aires de 1 millón de libras. De ese 1 millón de libras se tenía que haber recibido 700.000, porque los acreedores se quedaron con intereses adelantados. De esas 700.000, a través de una serie de cálculos financieros, íbamos a recibir 554. Y bueno, el gobierno se endeudó por el doble de lo que recibió. La Argentina, el Estado de Buenos Aires no pudo pagar la deuda, hubo algunas refinanciaciones. En 1857 el gobierno mandó a Londres un diplomático, se reestructuró la deuda y esa deuda de 500 reales había pasado a ser 2.157.000 libras. Bueno, finalmente se refinanció, se pagó, se refinanció, hubo parates. La deuda se terminó durante la gestión del presidente Julio Roca en 1903 y la Argentina terminó pagando 5 millones de libras sobre 554.000 supuestamente recibidas. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque en 1800, en la primera presidencia de Roca, el gobierno de Estados Unidos quiso saber el estado de las cuentas públicas de la Argentina. Entonces se le encargó al doctor Pedro Agote, que era presidente del Crédito Público Nacional, que hiciera un relevamiento de los empréstitos y las obligaciones. Y ahí Agote, en su obra, en su trabajo, demostró que esas 554.000 nunca habían llegado a Buenos Aires, sino que habían llegado nada más que 96.000 en doblones de oro y el resto en papeles que tenían que pagar los comerciantes británicos que operaban en la Plaza de Buenos Aires, que nunca los habían pagado. Es decir, sobre 96.000 que recibimos en 1824, terminamos pagando 5 millones casi 100 años después. Claro, esto puede parecer muy grosero. Es que el tema de la deuda siempre ha sido muy grosero. La dictadura militar, o sea, hubo deuda en la Argentina siempre. El presidente Perón la canceló en 1948 y cuando vino la Revolución Libertadora, una deuda comercial
por obra de arte de magia, la convirtieron en deuda financiera, nos asociamos al Fondo Monetario Internacional y empezó este constante reciclaje de obligaciones, pero siempre dentro de cierta prudencia fiscal, siempre dentro de límites que se establecían. El doctor Arturo Illia pudo bajar la deuda en más de 1.200 millones de dólares en su gestión, hasta que llegó la dictadura. Y la dictadura vino no a generar una modernización del Estado, como había dicho el célebre ministro Martínez de Oz, sino a entregar el país a todo el sistema financiero para que hiciera lo que tuviera ganas. Por supuesto, no hace falta que yo les hable acá, en este lugar, de lo que significó la dictadura en cuanto a represión indiscriminada, de muertes, desapariciones, etc. Lo grave es que todo eso fue la parte que se instrumentó para poder instalar un sistema económico que significara la destrucción de la industria nacional, la transnacionalización de la economía. La deuda de la dictadura, yo diría que es casi totalmente fraudulenta, porque no solo no generó riqueza, no solo se invirtió en emprendimientos productivos, sino que fue dedicada exclusivamente a la especulación, a la fuga de capitales y a la compra de armamentos. Lo lamentable es que en la política de derechos humanos sesgada jamás pasaron por los tribunales los responsables del desastre económico que dejó la dictadura. Y la única persona que fue procesada por la justicia federal, a través de un largo juicio que hizo mi padre, el doctor Martínez de Oz, fue sobreseído, porque claro, habían pasado 18 años desde que había pasado esto, entonces para la legislación penal no correspondía ningún tipo de penalización. En ese momento, en ese expediente donde quedó minuciosamente probado el desastre de la deuda, el juez que intervenía, el doctor Jorge Ballestero, que acaba de presentar su renuncia, mandó al Congreso de la Nación los resultados de la causa para que el Congreso se ocupara. El Congreso Nacional, desde el advenimiento de la democracia hasta el día de hoy, a través de los distintos gobiernos de distinto signo político, jamás quiso ocuparse de la deuda. Se limitaron a pagarla, a refinanciarla, siempre en condiciones más onerosas. Y quizás les resulte extraño que la deuda de la democracia ha sido mucha más onerosa que la deuda de la dictadura. Los gobiernos democráticos se animaron a firmar documentos que el dictador Videla y sus sucesores no se animaron. Por supuesto, porque sabemos que en la época democrática se privatizó YPF, se vendieron todas las empresas públicas y se hicieron cosas que los militares están muy ocupados en el fenómeno del comunismo y había que liquidar la mayor cantidad de gente posible, y de todas maneras, como el sector financiero hacía lo que quería, hubo cosas que no tuvieron tiempo de hacer. Quizás si la guerra de Malvinas hubiera sido distinta, se hubieran perpetuado en el poder. Pero una de las cosas importantes de por qué no se quiere investigar la deuda es porque la mitad de la deuda que dejó la dictadura era deuda de empresas privadas. Era deuda de empresas privadas, no una deuda real. Deuda que fue estatizada a través de una serie de disposiciones del Banco Central en 1982 y que el gobierno Alfonsín en 85 estatizó definitivamente, sustituyendo la garantía del Estado por documentos directos del Estado argentino ante los acreedores internacionales. Ahora bien, cuando asume Alfonsín, su primer ministro de Economía, el doctor Bernardo Grispun, fue uno de los primeros funcionarios que decidió enfrentar al Fondo Monetario y además decidió hacer una auditoría de la deuda privada para saber si una deuda real o no. Porque un Estado puede hacerse cargo de la deuda de una empresa para evitar que la empresa vaya a la quiebra, para evitar que esa quiebra signifique consecuencias sociales muy grandes, la gente puede quedar en la calle. Y bueno, empezaron las investigaciones y yo he conocido a 5 auditores de esa causa,
esa investigación. Y claro, se fueron dando cuenta que no eran operaciones reales, eran operaciones claramente fraudulentas, fraguadas, donde quienes las realizaron, no pequeños aventureros o dueños de pymes precarias, no. El grupo Macri, Fiat Sebel, Pérez Companc, Bridas, el Ford Motor Argentina, Renault Argentina, las principales empresas del país, nacionales y extranjeras, que hoy siguen operando en la Argentina. Es decir, ese enorme conjunto de empresarios son los que un día dijeron: vamos a trasladarle al pueblo argentino una enorme deuda para que la paguen. En 1985, el gobierno, el Banco Central, informó a la Justicia Federal que el monto de esa deuda era de 23.000 millones de dólares, que a cifras de hoy excede los 65.000 millones que la Argentina empezó a pagar y aún hoy sigue pagando, porque la deuda que en este momento tenemos está originada en la deuda de la dictadura, refinanciada, reestructurada, acotada, pero que permanentemente ha seguido trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a investigar a los grandes empresarios? Esa auditoría Alfonsín la canceló en el 85 porque, claro, veía los resultados que estaban ocurriendo y dijo: mejor no sigamos con esto porque voy a tener problemas con los empresarios. Y por otro lado, el tema de la deuda ha seguido siendo extremadamente gravitante porque la dictadura instrumentó una estructura legal que ningún gobierno de la democracia cambió. La dictadura dictó una ley de inversiones extranjeras para que las empresas pudieran repatriar al exterior lo que quisieran, una ley de entidades financieras que provocó que generaran bancos y cooperativas de crédito de especuladores y aventureros, reformó la Carta Orgánica del Banco Central, dictó una ley para vender los bienes del Estado, o sea, se le dio facultades en ese momento al presidente Videla para que pudiera vender todo lo que se le ocurriera. Y un hecho importante es que reformó el Código Procesal Civil y Comercial, permitiendo que la Argentina pudiera ser sometida a otra jurisdicción, cosa que la doctrina argentina jamás había permitido. Es decir, ante cualquier conflicto de cualquier carácter había que venir a litigar a la Argentina. A partir de ese momento eso cambió. Claro, viene el gobierno de Carlos Menem. Entonces, primero, ley de reforma del Estado. Que cuando uno analiza la ley, no es una ley de reforma del Estado, es una ley para vender el Estado. Porque esa ley permitió que se vendiera todo lo que había. Dictó una ley de emergencia económica dándole facultades al Poder Ejecutivo para decidir cualquier tipo de cuestión económica sin limitación y sin intervención del Congreso. Firmó el Convenio de Washington, por el cual la Argentina se sometió a los tribunales del CIADI para permitir que ante cualquier conflicto de una empresa de otro país con la Argentina tuviera que someterse al arbitraje del Banco Mundial, de un tribunal ad hoc creado en el Banco Mundial, que generalmente, a través de la investigación que hicimos en Ecuador, nos dimos cuenta que siempre han beneficiado al capital extranjero. También reformó la ley de administración, reformó la ley de la Carta Orgánica del Banco Central, dictó una ley de administración financiera que en sus artículos 65 a 70 le daba facultades absolutas a una oficina del Ministerio de Economía para negociar la deuda. Y esto es importante hoy, ¿por qué? Porque estuve leyendo en los diarios si este acuerdo que se va a firmar con el Fondo Monetario tiene que pasar por el Congreso, que constitucionalmente es el que tiene que autorizar operaciones de endeudamiento. Y lamentablemente no tiene que pasar por el Congreso, porque esta ley del menemismo le ha dado facultades delegadas al Poder Ejecutivo y a esa oficina del crédito público para que ellos negocien con los organismos internacionales lo que quieran. Además, se dictó una ley de inmunidades soberanas, aceptando esto de que teníamos que ser juzgados en cualquier parte, y ese sometimiento a la jurisdicción extranjera además tuvo otras implicancias.
que en todos los contratos de deuda pública de la década del 90, donde la deuda ya había empezado a crecer, la dictadura dejó 45.000 millones, el menemismo dejó 145.000 millones, y así siguió creciendo. ¿Y cuáles son estas cosas que cuando uno lee, yo conozco todos los libros de historia económica y veo cómo se habla de la deuda, nadie menciona, y que yo la conozco porque, bueno, lamentablemente tuve que ponerme a investigar estas cosas, ¿no? Es que en todas las operaciones de endeudamiento era necesario que la Argentina contara con la opinión de los abogados norteamericanos que contrataba a la Argentina para que dieran su opinión sobre la validez de los contratos. Y la otra opinión que debía validar los contratos era la del Procurador del Tesoro de la Nación, que es el abogado del Estado argentino. Bueno, la Argentina contrató en 1989 a los abogados de los acreedores para que lo asesoraran. Y el Procurador del Tesoro emitió dictámenes que le mandaban los abogados de Estados Unidos diciéndole: transcríbalo en idioma castellano y fírmelo. Claro, cuando uno realiza cualquier operación, no va a ir a pedir asesoramiento al abogado de la persona con la cual va a negociar algo. Tiene que nombrar a sus propios abogados. Entonces, bueno, el Estado Nacional, en estas cuestiones demenciales que tiene, decidió que no, que ellos iban a asesorarnos. Y como en estas cuestiones que pueden parecer inverosímiles, la Argentina en la década del 90 no tenía la menor idea de lo que debía. Es decir, que los bancos nos cobraban ante simples notificaciones. Deben girarnos 100 millones de dólares, 150, 200. Y esto no lo dice Alejandro Olmos, están los informes oficiales donde el Banco Central informa a la Justicia Federal que el Banco Central no tiene registro de la deuda, sino simples anotaciones sin valor contable, y lo mismo el Ministerio de Economía. Hasta que el ministro Cavallo dijo, en un informe que le elevó al presidente en 1993, le dijo: no es posible que esto ocurra, sino que hay que ordenar las cuentas públicas. Y decidió contratar a los propios bancos acreedores para que ellos nos dijeran cuánto les debíamos, qué intereses debíamos pagarles. Cosas que ocurrieron en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, como decían, en toda la... Este no es un proceso exclusivamente argentino. Claro, un proceso donde los bancos acreedores del sistema hizo lo que quiso. Y todas esas deudas complicadas que los países no podían pagar en el 92 se repartieron en miles de bonos que compraron ahorristas, especuladores. Y bueno, llegamos a la presidencia de Fernando de la Rúa, que sabemos lo que pasó y cómo terminó el 2001, hasta que llegó el doctor Néstor Kirchner en el 2003 y se encontró con este monstruo de la deuda que había que resolverlo de alguna manera. Yo siempre me pregunté por qué en determinados momentos ha habido oportunidad de investigar esto, pero no. Es decir, el tema es que la Argentina debe pagar. Y claro, el que conoce un poco de lo que es el derecho civil, el derecho administrativo, sabe que los actos ilegales e ilícitos no son materia de negociación ninguna. Tienen que ser impugnados, denunciados y cuestionados. Pero para la mentalidad de los gobiernos, lamentablemente, y por supuesto ante las presiones que ejerce el poder financiero, es como que la única opción que existe es pagar. Y, por otro lado, más allá de los discursos que tienen que ver con la solidaridad latinoamericana, nunca un gobierno ha contado con la solidaridad para enfrentar al sistema de todos los países. Eso es lo que viví siendo asesor del presidente Correa cuando se investigó la deuda del Ecuador. Una cosa es la solidaridad moral y otra cosa es la solidaridad efectiva. Y así llegamos a todo este fenómeno que, bueno, la deuda en la época de Kirchner bajó, aumentó la deuda interna y se hizo lo que creían que era posible hacer. Yo tengo referencias muy concretas que después de firmar los decretos de emisión de reestructuración de la deuda del año 2004,
el presidente Kirchner se dio cuenta que se había cometido un gravísimo error, porque se habían emitido bonos tratados a la inflación, lo que determinó que hubiera que intervenir en INDEC, porque si no la deuda hoy sería casi el doble de lo que es, que además se habían vuelto a contratar a los mismos abogados de Menem para que siguieran todo el proceso, y que además se seguía renunciando a la soberanía nacional para que ante cualquier conflicto, y lo vimos con los buitres, no se enjuiciaran los tribunales norteamericanos. Ahora bien, yo conozco lo que son las presiones del sistema, porque las viví en el Ecuador, conozco, es decir, cómo operan a través de los medios para desestabilizar gobiernos, para crear fricciones, para crear conflictos económicos. Lo notable es que después que se empezaron a normalizar ciertos índices económicos y la Argentina empezó a crecer, porque la Argentina dejó de pagar la deuda durante varios años, desde el 2001, fue el 2001 hasta el 2006 que se empezó a pagar de nuevo, tuvimos el problema que, bueno, no nos sacamos al Fondo Monetario, le pagamos para que no nos molestara más, pero nunca terminamos de irnos, nunca terminamos de romper esa estructura condicionante. Y por supuesto, un gobierno puede querer hacer muchas cosas, pero si tiene una estructura que lo condiciona y tiene que estar sometido a esa estructura. Y si por otro lado tiene que respetar obligaciones contraídas por anterioridad, es decir, tiene que cumplirlas. Y por otro lado, porque hay una dirigencia política que no acompaña, sino que critica y enfrenta. Entonces, si hoy gobierna tal persona, yo tengo que enfrentarla, por supuesto, porque el sistema financiero opera en varios órdenes, el orden empresario, el orden periodístico, es decir, controlan canales de televisión. Es decir, uno de los elementos fundamentales que se investigó fue la deuda que tenía Papel Prensa. Papel Prensa tenía una deuda con avales del Estado. Como nunca pagó su deuda, el Estado tuvo que pagar esas obligaciones, y cuando se pidió al Banco Central que informara si habían repetido es decir, la deuda, o sea, habían obligado a Papel Prensa a que pagara lo que el Estado había pagado por ellas, el asesor jurídico del Banco de la Nación dijo que nunca había recibido instrucciones de ningún ministro para exigirle a Papel Prensa que pagara lo que el Estado había pagado por el incumplimiento de ellos. Y como siempre digo, en estas cuestiones financieras hay culpas concurrentes, nadie se salva. Unos por error, otros por omisión y otros, por supuesto, por la participación directa en las operaciones. Cuando llega Macri al gobierno, había que ser muy ingenuo para suponer que toda una estructura de funcionarios que venían de la actividad privada, que habían participado en defraudar a la nación argentina a través de sus operaciones, podía ser otra cosa distinta. Una cosa era el discurso de Cambiemos, que venimos a hacer algo nuevo, y después ese discurso precario de la bondad, de la felicidad, es decir, esa cosa así de querer convencer a la gente de que ahora empieza una nueva etapa que nos va a llevar de bienestar a todos. Claro, una de las premisas fundamentales es que tenemos que gobernar con deuda. Y gobernar con deuda no solo es suicida, sino que puede hacernos zafar del corto plazo. Yo siempre recuerdo, por mi profesor de historiador, que en 1893, en una crisis de la deuda que tiene la Argentina muy seria, el ministro de Hacienda, Juan José Romero, da instrucciones al embajador argentino en Londres para que renegociara las obligaciones que teníamos. Le pide que consiga una moratoria de 10 años. En las instrucciones diplomáticas le dice con toda claridad: ni se le ocurra pedir nuevos créditos, porque pagar deuda vieja con deuda nueva es ir derecho a la bancarrota. Eso es lo que ha hecho la República Argentina siempre. Entonces llega Macri. Lo primero que hace es agarrar el decretismo. Voy a nombrar por decreto al ministro de la Corte, es decir, voy a emitir por decreto algunas operaciones para empezar a que funcione el sistema.
Y si bien hay una enorme oposición en ambas cámaras del Congreso, por estas cuestiones difíciles de explicar, empieza a contar con una gran colaboración de la oposición. Cuando manda la ley para pagarle a los fondos buitres, a mí me invitaron varios senadores del Frente para la Victoria, el senador Solanas, para que expusiera lo que yo había investigado, y lisa y llanamente le dije: señores senadores, pagarle a los buitres es convalidar el delito. Lo único que hay que pagar es la sentencia del juez Griesa. ¿Por qué? Porque la Argentina se presentó en esos tribunales, se defendió, le salió mal, apeló, le salió mal, interpuso un certiorari ante la Corte Suprema, se lo rechazaron. Entonces, un principio elemental de respeto al orden jurídico determina que yo ahora no puedo desconocer un tribunal al que me sometí voluntariamente. Pero lo de Griesa eran 2.700 millones de dólares y no los 12.500 que reconoció el gobierno de Macri y el proyecto que fue al Congreso para pagarles. Porque además se le reconoció a los bonistas italianos que habían hecho 3 litigios en el CIADI, 2 que habían quedado cancelados y el otro que seguramente iba a tener la misma suerte. Pero bueno, le dijeron: ¿cuánto le debemos? Hoy le contaba a Roberto Ticera que entre las cosas asombrosas de ese arreglo había un reconocimiento de deuda hecho a NML Capital, uno de los fondos buitres, por 842 millones de dólares. Reconocimiento hecho en una hoja de agenda arrancada en forma manuscrita por el secretario de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, hoy ministro de Finanzas. Claro, cuando yo vi el proyecto y vi los documentos anexos y vi ese papel, dije: algún senador de la Nación va a decir: ¿cómo es posible que un ministro, que un secretario de Estado reconozca uno de un papelito? Cuando uno se hace una hipoteca aún de 10.000 pesos, tiene que hacer una escritura pública. Pero parece que en el sistema financiero estas cosas funcionan así y que los ministros argentinos están acostumbrados a regalar la plata a los argentinos sin ningún tipo de inhibición. Yo suponía que la ley no iba a pasar porque en ese momento la oposición estaba muy cohesionada. Gran asombro, salvo algunas excepciones, todos votaron pagarle a los buitres. Y además de votar pagarle a los buitres, votaron una emisión de deuda mayor que, por supuesto, significó empezar de nuevo el proceso. ¿Y qué significó empezar de nuevo el proceso? Que si la dictadura desde 1976 al 83 endeudó a la Argentina en 37.000 millones de dólares, el gobierno de Macri en 2 años y 4 meses nos ha endeudado en 100.000 millones de dólares y todavía hay 20.000 millones más establecidos en la ley de presupuesto. Pero bueno, el gobierno se ha endeudado porque él es el que ha emitido los decretos y es el que firma los documentos. Pero la deuda, es decir, este endeudamiento que nos afecta a todos y que está promoviendo en este momento una situación extremadamente grave, es una deuda de todos, del gobierno y de la oposición que la ha aprobado. Porque en el Senado, sobre 72 senadores, excepto 14, todos votaron a favor. Y en la Cámara de Diputados, excepto algunos representantes de la izquierda, algunos miembros del Frente para la Victoria también y algunos personajes de la izquierda, todos también convalidaron las distintas leyes de presupuesto que han autorizado este demencial endeudamiento. Por eso una de las cosas que tenemos que reflexionar es por qué ocurre esto. ¿Por qué un gobierno que tiene una política que nos va a llevar a una nueva crisis cuenta con el apoyo de una oposición muy discursiva, pero que los papeles lo ayudan? Y no solo lo ayuda, sino que el otro día el jefe de gabinete, Marcos Peña, decía, el día que se discutió el tema de las tarifas, unas horas antes habían conseguido aprobar una ley del mercado de capitales para favorecer de nuevo la inversión extranjera. Sí, algo que indudablemente no cierra.
Pero claro, yo te hablaba de los derechos humanos. ¿Y qué significa esto de la deuda respecto a los derechos humanos? Cuando uno analiza los presupuestos, siempre uno de los rubros fundamentales es el pago de las obligaciones externas. Los acreedores siempre son los únicos privilegiados. Ahora, primero, pagar una deuda trucha, seguir refinanciando una deuda trucha, pagar deuda de empresarios corruptos. Hace tiempo una discusión con algunos amigos donde a uno le tiran esas frases, se robaron todo. Dije, bueno, vamos a hacer un cálculo. Pongamos que la justicia finalmente diga lo que se robó Cristóbal López, Lázaro Báez, Julio De Vido. Hagamos un cálculo, más o menos las cifras que se manejan. En total serán 4.000 millones de dólares. En 1985, los grupos que nos gobiernan se llevaron 23.000 millones de dólares, que a cifras de hoy son casi 60.000 o quizás un poco más. Entonces, tengamos conciencia de las diferencias y las realidades. Lo que pasa es que el sistema financiero nunca se hace cargo, los grandes empresarios siempre piden, hacen lobby para conseguir lo que quieran, y cuando llega el momento de cumplir obligaciones, hacen todo lo posible para no cumplirlas. Entonces, como les decía, uno analiza los presupuestos. ¿Cuál es el rubro más importante? El rubro de pagar la deuda. Y hoy, cuando venía para acá, me acordé de algo que tenía en mi carpeta, que tiene que ver con otra cosa que estoy preparando. Pero dije, voy a leérselos para que vean cómo opera el sistema, cómo opera el gobierno en los bonos. Estos bonos, que significan 100.000 millones de deuda, que emitió el gobierno de Macri, son bonos muy largos, con una serie de descripciones, donde se habla de la situación del país, para que los acreedores sepan dónde van a invertir. En estos bonos, el gobierno decía lo siguiente: que existe incertidumbre y riesgo sobre el futuro económico debido a la inflación y a la volatilidad del sistema cambiario, que puede haber menos crecimiento económico y reducción de las reservas del Banco Central, que puede haber reducción de la inversión extranjera, lo que privaría a la Argentina del capital necesario para el crecimiento económico, que puede haber hostilidades internacionales e incertidumbre política respecto a las elecciones del 2017, finales de 2017, que puede haber inestabilidad política, social y económica en el futuro, que el gobierno no puede garantizar los impactos causados por las medidas implementadas en el país, que el aumento del gasto público del gobierno puede tener un efecto adverso significativo y consecuencias negativas por largo tiempo en las perspectivas económicas de la Argentina. El gobierno desconoce cuáles serán los resultados de las medidas implementadas en el sector energético y sus repercusiones. El riesgo de no hacer frente a los riesgos reales de deterioro institucional puede afectar la economía y la situación financiera de la Argentina. Las fluctuaciones del peso pueden afectar adversamente la economía argentina y la capacidad de cumplir con las obligaciones del país. No podemos garantizar que la Argentina pueda obtener financiamiento, lo que puede determinar que no se puedan pagar la deuda pública y los bonos. No se puede garantizar que la calificación crediticia de la Argentina mejorará. La capacidad de la Argentina para obtener financiación puede verse afectada por los litigios de los holdouts. Es decir, que los que invirtieron en la Argentina sabían minuciosamente que estas cosas podían pasar. Entonces uno puede preguntarse, ¿por qué invirtieron? Porque ellos manejan el sistema, ellos ponen las condiciones, y hace 48 horas un importante director de un banco me decía, es posible que el gobierno haya recurrido al fondo, pero también es posible que el fondo haya llamado y haya dicho, tenemos que aparecer nosotros nuevamente porque es la única garantía que ustedes tienen para que el sistema siga funcionando, y por otro lado al sistema financiero no le interesa que esos 100.000 millones de dólares que han emitido se entren en default y el gobierno no los pueda pagar. ¿Qué significa la venida del fondo? Y ahora hablar los derechos humanos, porque si no Roberto Tisera me va a fusilar, porque tiene que ver
con todo esto y la grave afectación que significa para el país, ¿no? No sabemos qué va a pasar con el fondo. El ministro Duhovne, que supuestamente tendría que saber cómo se maneja la economía argentina, no tiene la menor idea de eso, ha ido a Washington y dijo que el fondo de hoy es distinto al fondo de otras épocas. Yo que conozco los manuales operativos del fondo, que he conocido a funcionarios del fondo cuando era asesor del presidente del Ecuador, que sé cómo le maneja el fondo no presta un centavo si no establece condiciones rigurosas. Y acá tengo el último informe del Fondo sobre la Argentina, donde habla que es necesario hacer ajustes, flexibilización laboral, etcétera, etcétera. Una película que ya vimos y que vamos a volver a ver. ¿Qué ocurre? El sistema financiero ha empezado en auxilio del gobierno. El Banco de Negocios de Basilea prestó 2.000 millones de dólares hace 48 horas. Hay 3 bancos internacionales que están dispuestos a poner nueva plata, porque la idea es tratar de sacarnos la mayor cantidad de dinero que puedan ellos. Y tenemos un gobierno que responde a esos intereses, lamentablemente, y no es porque lo diga yo, porque el grupo SOCMA, el grupo del presidente, se llevó en 1982 500 millones de dólares. Fugó en el 2001 180 millones de dólares. El 2001, cuando el correo argentino que manejaban estaba quebrado, transfirió al exterior más de 6 millones de dólares. Entonces, claro, es decir, esos antecedentes son reales, no son producto de lo que yo digo, están documentados. Entonces, ¿qué puede esperarse de gente que ha defraudado a la Argentina y que hoy en día la gobierna? Claro, ¿cómo afecta la deuda a los derechos humanos? Si uno lee los pactos internacionales, el Pacto de Derechos Civiles, Políticos y Económicos, es decir, los convenios que son parte del orden constitucional argentino, porque la Argentina ha incorporado a la Constitución esos pactos, se establece la necesidad de que haya acceso a una vivienda digna, a una alimentación sana, a una educación como corresponde, pero para eso necesita dinero, y mucho. Pero como la deuda está primero, eso puede quedar soslayado. Y yo el otro día hice un cálculo. Este año tenemos que pagar 21.200 millones de dólares solamente de intereses. Sin el fondo, sin estos nuevos créditos, no, lo que estaba presupuestado. Es decir, con 17.000 millones de dólares, o sea, con 4.000 millones menos, se podrían construir 100 hospitales, 1.000 escuelas, 150.000 viviendas. Hospitales de 14.800 metros cuadrados, con 180 camas para internación de maternidad, cuidados generales, intermedios, intensivos y coronarios. Quirófanos de alta complejidad, salas de parto, consultorios para adultos, helipuertos. O sea, con un solo año de intereses, la Argentina podía empezar a modificar toda su estructura para que su pueblo viva de otra manera. Pero eso pareciera que es un absoluto delirio, porque no hay posibilidades de hacerlo, porque por supuesto, si lo que se recauda hay que pagar deuda, esa plata que hay que pagarla, hay que distraerla de otras obligaciones que son perentorias. Entonces, por eso vemos que el gobierno dice que ellos van a respetar la política de derechos humanos, y un día le dijeron a la Corte, ¿por qué no nos fallan el 2x1 a ver si hacemos que algunos zafen? Otra vez empiezan a limitar y a cuestionar a los organismos de derechos humanos, porque dicen el curro de derechos humanos, y por supuesto habrá gente que lucrará como se lucra con cualquier cosa, pero desconocer una política que se hizo, que llevó a la cárcel a los que destruyeron a una generación de argentinos, a los que significaron que esta deuda que hoy está gravitando pesadamente sobre la Argentina se haya originado en esa época,
que hayamos visto los horrores que hemos conocido. Yo le contaba a Roberto que estuve en la ESMA con mi mujer hace 1 año y pico, y claro, recorrí eso y me fui, y claro, uno sale con algo indigerible en el estómago, y eso que bueno, que vimos lo que está, ¿no? Yo no quiero imaginarme lo que pasó en esos momentos. Y tenemos un Estado en este momento que pareciera que eso es absolutamente accesorio, que eso ya no tiene importancia, que es el pasado. Y por supuesto, uno no puede estar atado permanentemente al pasado, pero hay cosas que no se pueden olvidar porque tienen que ver con la memoria histórica. Y la memoria histórica no puede sepultar a un conjunto de personajes que hoy están en el poder, porque estaban en 1976 al 83 y por obra de estas cosas a veces incomprensibles de la Argentina, hoy han accedido al poder a través de una elección democrática y lamentablemente han ratificado su legitimidad gubernativa el año pasado, habiendo crecido notablemente en su intención de voto. Y a través de maniobras claramente electoralistas, en este momento están repartiendo dinero en los sectores carenciados, en la provincia de Buenos Aires, en la villa de emergencia de la ciudad de Buenos Aires, y a través de las estadísticas que nos han llegado, hemos visto, increíblemente, que en las clases medias el gobierno ha empezado a disminuir en su intención de voto, pero sí a crecer en las clases bajas, en la gente necesitada, que bueno, está recibiendo en este momento una ayuda social que se ha incrementado respecto a años anteriores.